Sinak Mikwana Chana Chukuku Akelsuka. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de que todos ustedes estén aquí. Entonces, como ya presentaba, mi nombre es Facundo Sarabia, soy argentino, ya radicado en Colombia hace 9 años y específicamente ya los últimos años en Boyacá, en Raquia, Boyacá. Y desde el año 2011 vengo realizando una investigación sobre la lengua chibcha o muisca. Yo soy docente de inglés, esa es mi profesión. Amo las lenguas y siempre quise, en este caso, conocer más acerca de la lengua de los ancestros de mi esposa, de mis hijos. Siento que esa es una herencia cultural muy importante y eso me llevó a comenzar esta investigación primeramente desde el ámbito académico, desde el ámbito de la investigación lingüística, siempre con el objetivo de que ese conocimiento se pudiera volcar de forma didáctica y pedagógica para facilitar el aprendizaje, ya que todos los trabajos serios realizados sobre esta lengua, los estudios modernos, son muy técnicos, están en un lenguaje especializado, dirigido a un público especializado de lingüistas y queda dentro de un ámbito muy reducido. Y la gente del común, más interesada en la lengua, pues queda por fuera de ese conocimiento. Entonces, como que uno de los propósitos fundamentales de mi trabajo es ser un puente entre el conocimiento académico y lingüístico y la gente interesada no especializada. Y al ser mi formación docente de idiomas, pues ese es lo que siempre ha sido mi trabajo, enseñar una lengua. Pero primero había que aprender. Entonces, hoy vamos a trabajar un taller de aproximación a la pronunciación de la lengua chibcha o muisca. El contenido de este taller está basado en el curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca nivel 1, que es una obra que redacté. Ya están los niveles 2 y 3 también disponibles online. Al final del taller van a estar los links. Entonces, dentro de del nivel 1 del taller se encuentra la pronunciación, la guía de pronunciación, todo el contenido que vamos a ver aquí, más aspectos gramaticales, de vocabulario, de comunicación. Y esta propuesta de este curso incluye postulados realizados por María Estela González, por Adolfo Constenla y del autor. Sí. Vamos a trabajar en este taller una muy breve descripción de las fuentes y la metodología empleada para este trabajo, para contextualizar un poco el contenido. Vamos a ver los posibles fonemas chibchas en la guía de pronunciación y algunas frases comunicativas para que salgan de aquí ya pudiendo saludar, despedirse y agradecer en chibcha. Con respecto a las fuentes y metodología, vamos a estar hablando un poco acerca de las fuentes primarias utilizadas en este trabajo, su relación con las lenguas de la misma familia lingüística y la importancia de los muisquismos. Con respecto a las fuentes primarias, nuestro trabajo está basado en aquellas obras que se redactaron a comienzos del siglo XVII con fines doctrinales. Es decir, en toda América aplicaba la política de la lengua general. Significaba que el proceso de evangelización de los indígenas tenía que realizarse en las lenguas nativas, porque ya los españoles ya llevaban varias décadas en el continente y no habían logrado avanzar significativamente en la conversión de los indígenas, principalmente porque el problema lingüístico. Querían evangelizarlos en español y esa política no estaba funcionando. Por eso se creó la política de las lenguas generales, que consistía en tomar la lengua indígena más difundida en cierta área, que los sacerdotes aprendieran esa lengua y redacten gramáticas, catecismos, oraciones, confesionarios y vocabularios para adelantar la evangelización de los indígenas. En el nuevo reino de Granada, la lengua general fue la lengua chibcha o muisca. Cuando hablamos de chibcha o muisca a veces se genera como una confusión,
vamos a suponer que más o menos los territorios de Cundinamarca y Boyacá actualmente más o menos corresponden al territorio ocupado por los muiscas en la época de la conquista. No es exactamente así, también incluye parte de Santander, pero pongamos más o menos ese territorio. Allí se hablaba una lengua que tenía muchos dialectos, como absolutamente todas las lenguas. Así como en Colombia un paisa no habla igual que un costeño, igual que un boyacense, igual que un rolo, pues aquí se sucedía lo mismo. La gente de Bogotá no hablaba exactamente igual que los de Suba, que los de Guatavita, en Tunja, que en Duitama, pero todos se entendían. Entonces todos esos son dialectos, que significa una variante regional de un idioma. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue tomar el dialecto específico de la zona de Bogotá, que se llamaba chibcha. Y ese fue el dialecto que quedó registrado, el que se estudió y con el cual se evangelizaron todas las demás parcialidades. Es decir, como que si fuese en español, como si hubieran evangelizado en rolo, digamos, ¿no? Entonces, la lengua chibcha es el dialecto realmente de la lengua muisca hablada en la zona de Santa Fe de Bogotá, que es la única que quedó registrada. Por eso es que hoy en día pues hablamos de chibcha, aproximación a la lengua chibcha o chibcha moderno. Entonces, estos documentos que se elaboraron en esa época, de la gran cantidad de documentos que se elaboraron, solo han sobrevivido muy poquitos, y esos son las fuentes primarias, porque son los únicos que se redactaron cuando la lengua estaba en uso. Entonces tenemos la gramática en la lengua general del Nuevo Reino, llamada Mosca, escrita por Fray Bernardo de Lugo. Esta es la única obra de las fuentes primarias publicada. Se publicó en 1619 y todavía hoy en día hay ejemplares originales que se pueden consultar, algunos en Colombia, otros en el exterior. Las otras fuentes primarias son manuscritos, como Diccionario y Gramática Chibcha, es el manuscrito anónimo número 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y luego hay dos manuscritos que están en España: Gramática, Confesionario, Oraciones, Catecismo y Vocabulario de la Lengua Mosca, manuscrito anónimo número 2922 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y el Vocabulario Mosco 1612, que es un diccionario, que es el manuscrito anónimo número 2923 de la misma biblioteca. Entonces, uno de los primeros pasos que realizamos los investigadores es analizar profundamente esas fuentes primarias, donde se habla de la pronunciación, se establece que se va a utilizar el alfabeto del castellano, pero con ciertas modificaciones. Se dice, hay tales sonidos que no están en el español, vamos a usar tales letras. Todas esas letras varían de fuente en fuente y de acuerdo a los autores. Una vez que uno hace un análisis de todas esas fuentes primarias, un paso fundamental es analizar esos resultados de manera comparativa con las lenguas de la misma familia lingüística. Las lenguas tienen familia, así como los seres humanos, tienen su ADN, tienen sus hermanos, sus primos, primos hermanos, tíos. Entonces, dentro del estudio que hemos realizado, hemos consultado 14 lenguas de la misma familia lingüística: Barí, Pocotá, Bribi, Cabecar, Damana, Ete, Taará, Guaymí, Watuso, Ica o Ikun, Kogi, Cuna, Terraba, Rama y Upcúa. Upcúa es la lengua más próxima, hablada por los Uwa en Boyacá, Santander. Otro aspecto fundamental para la reconstrucción de esta lengua es el análisis de muisquismos. Los muisquismos son palabras de origen muisca que se pasaron al español. Entonces, estas palabras, estos muisquismos, nos ayudan a comprender los cambios fonéticos que se realizaron entre los sonidos ajenos al español, que se pasaron a lo más próximo, al sonido más próximo del castellano. Algunos ejemplos, por ejemplo aquí en Boyacá, que se habla del quincha, que es el colibrí. Entonces, la forma chibcha sería kuncha.
El Cuba, ¿no? El hermano menor de la familia, de Cujubá. El Muequetá, nombre de Bogotá, de Muequetá, que significa labranza de la sabana, del campo. Mueque, que es el campo, y ta, la labranza. Entonces, Muequetá se pasó a Muequetá. Vamos ahora, entonces, ya teniendo un panorama muy somero. Dentro del curso, que aquí al final va a estar el link, se encuentra todo esto más desarrollado. Pero como el objetivo es focalizarnos en la fonética hoy, esto fue una introducción muy breve a lo de las fuentes y la metodología. Vamos a ver ahora posibles fonemas chibchas. Siempre hablamos de posible porque esta lengua lleva más de 250 años sin hablantes nativos. Entonces, cuando una lengua deja de hablarse y queda registrada y en algún momento se reconstruye, el resultado es siempre una aproximación. Uno puede tratar de fundamentar sus postulados de la manera más completa posible, pero nunca se puede afirmar al 100% esto es exactamente como era, porque no hay hablantes nativos ni registros sonoros que nos permitan confirmar al 100% las hipótesis. Lo que podemos hacer es tratar de aproximarnos lo más posible a través de un estudio muy juicioso con la mayor cantidad de fuentes posibles. Entonces, dentro de estos posibles fonemas chibchas vamos a tener 6 vocales y 14 consonantes. Aquí tenemos una columna donde aparecen los fonemas con su símbolo en el alfabeto fonético internacional, que es el alfabeto que se utiliza en los análisis lingüísticos, y luego tenemos una columna con el equivalente en el alfabeto práctico que hemos propuesto para desarrollar los procesos de aprendizaje de esta lengua, ya que trabajar con los símbolos fonéticos no es práctico, esos símbolos no están en los teclados, son de difícil comprensión, entonces a cada símbolo fonético le hemos asignado una letra del alfabeto del castellano para que sea práctico escribir mensajes de texto en el computador. Ahorita vamos a ver la guía de pronunciación, pero ahora simplemente los voy a nombrar. Tenemos A, E, I, O, U y I. Ahora vamos a ver este sonido. Luego tenemos las 14 consonantes. Ya vamos a trabajar una por una todos estos sonidos. Como pueden ver, hay varios símbolos que vienen del alfabeto griego y de otros idiomas que hemos reemplazado por grafemas, por letras del alfabeto del castellano para que sea práctico y facilitar el aprendizaje. Continúa, por favor. Uno más. Entonces, vamos a hacer la guía de pronunciación. Lo vamos a dividir en 2 partes principales. Primero, trabajar los sonidos que están presentes en chibcha y en castellano. Entonces vamos a trabajar desde lo conocido para llegar a lo nuevo. Entonces, por favor, siguiente. Como habíamos visto, en esta propuesta hay 6 vocales. 5 son exactamente iguales a las del español, A, E, I, O, U. Entonces no presentan mayor problema para la pronunciación. Una convención que estamos utilizando en nuestro trabajo es que el alfabeto práctico se escribe en negrita y cursiva. Entonces esta es la clave para saber que cuando uno ve una palabra escrita en negrita y cursiva, la va a pronunciar en chibcha. Así sean las mismas letras que en español, esa es la pronunciación que corresponde a chibcha. En estas vocales no tendríamos inconveniente. Entonces tenemos la A como la palabra ka, que significa cercado. La E, etá, su labranza, la labranza de él, de ella o de ellos. La I como en ui, esposa. La O como en to, perro. Y la U como upqua, ojo. En nuestra propuesta, nótese que la I y la U siempre son vocales, a diferencia del español, que la letra I a veces suena como consonante, cuando decimos biología, por ejemplo. Y la U tiene también el sonido de la W, huevo. En cambio en chibcha esto no nos va a suceder. Para la W, para los otros sonidos de consonante, va a haber una letra distinta.
Entonces la U siempre va a ser vocal y no se va a pronunciar como W. Seguimos entonces con las consonantes que están presentes tanto en chibcha como en español. Tenemos la B, la palabra uva, que significa rostro, flor, semilla, también significa fruta. La G, como en gato, ¿no? Siempre va a sonar con ese sonido, ga, go, gu. Tenemos la palabra gata, que significa fuego. Luego tenemos la letra K, para evitar lo que nos sucede en español de usar la C y la Q y la U. Entonces aquí directamente es K, que, ki, ko, ku, delante de la E y delante de la I es la K. Entonces evitamos tener distintas letras para el mismo sonido. Y que la C, aparte a veces en español delante de la E, ya suena C y no suena como la K. Entonces esta es la idea del alfabeto práctico. Cada sonido tiene una letra. Cada letra representa un sonido y uno no duda de cómo pronunciar la palabra. Tenemos la M, mica, 3, la N, saná, encima de, la P, como en pava, padre, la S, sajahuá, esposo, la T, ta, labranza. Luego tenemos una letra que no utilizamos en el castellano, pero que representa un sonido que sí utilizamos. Entonces, la I con diéresis es el sonido de la palabra española yellow, o en inglés el color amarillo, yellow, el pronombre tú, you, o sea, ya, ye, yo, o cuando en español decimos el día de hoy, hoy, ¿sí ven? Ese es el sonido que aquí se representa con la I con diéresis, para que no se confunda con la I. La I sola siempre es vocal, la I con diéresis es consonante. Allá significa adelante. Y tenemos la W, lo mismo. En español tenemos el sonido W, pero no la letra. Las palabras con W en español son de origen extranjero, pero en huevo, por ejemplo, usamos la U. Ahora viene la parte interesante. Sí. Pregunta, cuando dices Sajagua, la H suena como una J. Ahorita vamos si no apareció ahí es porque viene en esta sección, los fonemas ausentes en castellano. Bueno, tenemos una vocal nueva que es importantísima porque es una vocal que presenta una frecuencia muy, muy alta en cualquier texto en chibcha. Generalmente las lenguas chibchas, las más cercanas, todas tienen 6 vocales, casi todas. Y esa sexta vocal es muy importante y muy frecuente. En este caso vamos a utilizar la Y para representar una vocal, no una consonante. Esta vocal se pronuncia colocando los labios como para hacer la I, pero la lengua como para hacer la U. Entonces suena Lo fundamental para realizar este sonido correctamente es no redondear los labios, porque si lo redondeamos se nos pasa a U. Entonces es A ver quién se anima a practicar. A ver la muchacha aquí. A ver. Sí, no, tampoco los labios hay que estirarlos mucho. No. Piensen en la I, ¿no? Entonces los labios van medio cerraditos. El sonido, la lengua como en la U. Todos estos sonidos, pues, requieren un proceso, ¿no? No es que salen... Bueno, hay gente que sí le sale más rápido que a otros, pero la clave está en escuchar mucho estos sonidos. Por eso es que hemos grabado muchas pistas con cantos, con poemas, para que la gente pueda escucharlo, y cuando el oído ya se acostumbra, ya queda mucho más fácil pronunciarlo. Pero por lo pronto, entonces, estamos con esta sexta vocal, Tenemos 2 ejemplos, que es canto, y telar. A ver, ¿quién se anima a pronunciar t?
A ver por acá. Sí, poquito puede ser un poquito más largo. Eso, ya va saliendo. Lo importante es tampoco estirar mucho los labios, si no se nos pasa otra vocal. Muy bien. Luego tenemos algunas consonantes nuevas. Y aquí lo importante es ver cuáles son los grafemas que vamos a utilizar para darnos cuenta que hay letras que están en el español, pero que en chibcha tienen un sonido diferente. Por eso es tan importante ver que si está en cursiva y en negrita, no hay que pronunciarla como en español. Tenemos la CH, que se pronuncia de una manera muy similar a la SH del inglés. La diferencia es que la lengua se recoge, se va para atrás y suena sha, she, shi, sho, shu, shi, sha. La lengua realiza este movimiento, se recoge, es la posición que se utiliza en la palabra inglesa car, para decir el carro, car, la lengua está en esa misma posición. Entonces, la lengua como en car, con la pronunciación de she, de Elia en inglés. Entonces, sha, she, shi. Entonces, lo importante es que no es cha, che, no es la del español, sino es sha, she, shi. Y tenemos dos ejemplos, shuta, hijo o hija, y sha, varón. Lo importante aquí es que a veces uno se preocupa tanto por el sonido de la consonante que se olvida de la vocal que sigue, ¿no? La vocal tiene que sonar natural. Entonces a veces uno dice, por ejemplo, en vez de decir sha, dice sha. O sea, cambia la vocal. No, para realizar la CH, la clave es la lengua, no los labios. Los labios tienen que estar concentrados en la vocal que va a seguir. Sha, she, shi, sho, shu, shi. Entonces, no... Claro, cuando se empiezan a combinar los sonidos distintos, pero bueno, hay que acostumbrar el oído y ahí ya va a salir más fácil la pronunciación. Entonces, lo importante es que para la CH la clave es la lengua, no los labios. Los labios tienen que estar ya listos para la vocal. Luego tenemos otro sonido que escribiremos con la ZH, que es similar al sonido anterior, pero obviamente es distinto. También este sonido se realiza con la lengua hacia atrás, pero la sonoridad es más cercana a la CH del español, cuando decimos chicha, chau, chorizo, pero también es con la lengua hacia atrás. Entonces, este sonido, a diferencia de la CH, que es suave, ¿no? Sha, she, este sonido corta el aire antes de la vocal, entonces sale golpeado. Cha, che, chi, cho, chu, chi, cha. Cuando llevamos la lengua hacia atrás, lo que podemos hacer para facilitar la pronunciación y que el sonido salga golpeadito es tocar el paladar con la punta de la lengua. Ahí ya bloqueamos el aire y sale golpeado. Cha, che. Importantísimo, la vocal que sigue que suene natural. Cha, che, chi, cho, chu, chi. Entonces, tiene su similitud con el sonido anterior, pero es mucho más fuerte. Y es muy importante diferenciarlos, ya que sha es varón, cha es noche. Entonces, es muy importante no confundir los dos sonidos. Aquí tenemos cha, noche, chisk, cabeza. Chisk. Sí. Luego tenemos una consonante nueva, pero muy similar a una en español, la F muisca. En español, la F es un sonido labiodental. Con los dientes de arriba tocamos los labios de abajo. Fa, fe, fi. En cambio, en el caso de chibcha, es un sonido bilabial. Fa, fe, fi. Entonces, colocamos los labios juntos,
pero dejamos una abertura, es como soplar, ¿no? Fa, fe, fi, fo. Exactamente. Entonces, tiene un sonido, es similar, pero la principal diferencia está en la posición. Esta es bilabial. Los labios van juntos con una abertura por donde sale el aire. Tenemos una palabra como foi, manta, fapqua, la chicha. La fapqua. Entonces la F es similar, pero no es igual a la del español. Perdón, Dime. por ejemplo, lo de manta, lo de boyacá, obviamente lo de manta. O sea, es decir, cambia, porque acá es la transformación de varias palabras. Boyacá, ahí tiene esta diferencia con una F, pero la vería boyacá no. Bueno, ahí hagamos una cosita. Doy el último ejemplo de la consonante y me paso a responder esa pregunta porque necesita extenderse un poquito y para no perder el hilo de lo que estamos haciendo, ya le respondo. La siguiente, por favor. Ahí la pregunta de hace un rato, la H. La H sí suena, va a representar una consonante que es la misma que se representa por la H en inglés, cuando decimos hello, ¿no? O sea, es similar a la J del español, pero más suavecita, ¿no? Ja, je, ji, jo, ju, hl. Entonces tenemos juyá hacia adentro, josca, tabaco, ja, je, ji. Es el mismo sonido de esa H de inglés que suena. Hello, hi. Bueno, y para responder la pregunta, no es correcto asumir que los muisquismos, o sea, las palabras como las conocemos hoy en día, eran exactamente igual antes. Han sufrido una adaptación fonética. Entonces, Boyacá es como quedó esa palabra, pero realmente no conocemos el origen de esa palabra y es posible que haya sido muy distinta. O sea, es muy temerario analizar los muisquismos como si fuesen palabras registradas en las fuentes primarias, porque, por ejemplo, le voy a dar tenemos registros de algunas palabras que luego pasaron como muisquismos, pero que sufrieron tantos cambios que quedan prácticamente irreconocibles. Por ejemplo, fontibón, si uno lo pone a analizar ahora, diría fontibón. Bueno, hay una palabra para fo que es la zorra. Puede ser algo con la zorra, y con tuba, que puede ser de tiba, de capitán. Pero cuando vemos los registros, esa palabra era untubá. De untubá pasó a ontibón, jontibón, fontibón. ¿Sí ven? Entonces, al querer analizar el muisquismo como está hoy, uno puede llegar a unas deducciones completamente alejadas de la realidad. Por eso ese es un tema muy delicado que toca trabajar con muchísimo cuidado y siempre buscar las referencias más antiguas. La palabra zipaquirá. Hay gente que dice, zipaquirá está relacionado con el zipa, pero pues de última no. Y cuando uno va a ver en las fuentes primarias aparece como shikakishá. De shikakishá a zipaquirá pues hay un largo trecho. Entonces es muy delicado pretender hacer análisis de muisquismo, de la toponimia, tomándola como referencia las palabras y el alfabeto práctico, analizarlo como si eso hubiese sido así en tiempos prehispánicos. Hay diferencias a veces que son mínimas. Por ejemplo, cota en las fuentes primarias aparece como gota con G. Pero entonces, ¿ven? O sea, se producen cambios. Casi siempre hubo una adaptación. Entonces los muisquismos, algunos son muy distintos a su origen. Con respecto a la acentuación, hay algo muy importante, que es que en chibcha la acentuación produce un alargamiento de la vocal. O sea, en español principalmente la acentuación es en fuerza, papa, papá. Está en la intensidad de la pronunciación. Pero aquí en chibcha hay también un alargamiento. La regla general es
que en las palabras que tengan 2 o más sílabas, por general van a tener un acento grave, es decir, que el acento va a caer no en la última sílaba, sino en la penúltima. Como esa es la regla general, no vamos a marcarlo con la tilde, sino que vamos a marcar con tilde las excepciones, cuando los acentos caigan o en la última sílaba o en la antepenúltima. Si vemos una palabra escrita así, la acentuación va a ser uva. Como no tiene tilde y tiene 2 sílabas, al no tener tilde, se queda implícito que sigue la regla general y que la acentuación es en la penúltima sílaba. Cuando vemos la tilde, ahí ya es fácil, pues donde está la tilde se alarga. Hka, hka, ¿ven? Se alarga la A, que es nombre o piedra. Entonces, regla general, acento grave. En la penúltima sílaba no se marca con tilde, por ser la regla general, y cuando se usa la tilde es porque no sigue esa misma regla y va a tener un acento agudo o esdrújulo, en la última sílaba o en la antepenúltima. Ahora, como en todas las lenguas, acabamos de ver los sonidos que son los fonemas. Ciertos sonidos en cada lengua van a cambiar su pronunciación de acuerdo al contexto en que estén, de acuerdo a los sonidos que están antes o después. Por ejemplo, en español, cuando decimos dedo, la primera D no es igual a la segunda D. En la segunda D, que está entre 2 vocales, la lengua está entre los dientes y deja escapar el aire. En la primera hay una oclusión, el aire está atrapado ante la vocal, de, y después de, do. Si fueran iguales sería de, do. ¿Sí ven? Pero en cambio en la segunda no hay obstrucción del aire y fluye, de, do. Entonces la segunda D es distinta a la primera D. Cuando decimos bebé, es lo mismo, no es bebé. Si fuesen iguales las B, las dos serían oclusivas. En la segunda, al estar entre 2 vocales, bebé, B. La segunda B tiene una abertura entre los labios que deja que el aire pase, bebé. La G de garra, garra. El aire está antes de la vocal, está obstruido. Pero si antes le ponemos una vocal, agarra, el aire no se obstruye y suena, es distinto. Nosotros como hablantes nativos del español no identificamos estas diferencias, las tenemos inconscientemente. Pero es importante llevar eso a la conciencia, saber, o sea que hay sonidos que yo los escribo igual, pero que no se pronuncian igual, pero que no me cambian el significado de la palabra. Si yo en vez de decir dedo, llego a decir dedo, pues sigue siendo la misma palabra, suena un poco raro, pero no se cambió. En cambio en el inglés, por ejemplo, esos 2 sonidos son fonemas, porque cambian el significado de la palabra. Day es día, pero they es Helios, la tercera persona plural. Entonces, para una persona hablante nativa de inglés, esa diferencia de dedo es tan notoria como para nosotros la diferencia entre peso y piso, entre una E y una I. Porque ellos distinguen, son fonemas, cambia el significado, esas 2 clases de distintas. En español, no. Entonces, todo esto para ver que hay algunos de estos fonemas que hemos visto que van a tener unos cambios de pronunciación, pero que no es necesario escribir ese cambio de pronunciación porque siguen unas reglas claras. Así como no es necesario en español escribir diferente la segunda D en dedo, ¿no? Ni la segunda B en bebé. Entonces tenemos 4 consonantes que son bilabiales, la B, la M, la P y la F, que cuando están seguidas por la vocal I, van a sufrir un pequeño cambio. Se van a pronunciar seguidas de una W. Entonces, esta palabra que se escribe así, suena kv, kv. Entre la B y la I, se pronuncia una W, y eso va a ser siempre así. La B y la Y siempre van a sonar V. No es necesario escribir esa W porque es una variante de la B.
O sea, la relación entre la B con la W y la B es la misma que en español entre la segunda de bebé y la primera. Es una variación. Entonces tenemos que es el verbo dormir, que es campo, que es corazón, y fucha, que es todo. Entonces, estas 4 consonantes, inmediatamente seguidas de tienen ese cambio en su pronunciación, que es que agregan una W, pero no la vamos a escribir en el alfabeto práctico, porque en el alfabeto práctico solo vamos a utilizar los fonemas. Un alfabeto práctico se basa en que mientras menos cantidad de signos se usen, mejor, más confunden. Lo importante es tener las reglas claras. Desde que uno ya sepa la regla, ya sabe exactamente cuándo pronunciarla, porque no va a haber casos de que en esta secuencia esa W no se pronuncie, siempre va a ser así. Entonces tenemos fucha. Luego tenemos una variante de la S. Delante de todas las vocales, menos la I, siempre va a sonar como S. Sa, se, so, su, si. Pero cuando esté seguida de la I, vamos a tener 2 opciones. Va a haber una variación libre. Esto significa que su merced puede elegir cómo pronunciar este sonido de 2 maneras y las 2 están perfectamente correctas. Una opción es pronunciar la S como S y decir sí. La otra opción es el mismo sonido que en inglés se representa por la SH y decir she. Entonces esta palabra la podemos pronunciar sie o shie. No cambia en absoluto el significado, sigue siendo agua o río. No es exactamente el mismo caso, pero es más o menos similar a esa variación que aquí tenemos entre lluvia, lluvia, lluvia. Entonces, todos entendemos lo mismo, pero sí, esas variaciones están por dialectos, ¿no? Entonces aquí muchas personas en Boyacá dicen lluvia, mantienen la L, ¿no? Una persona de Bogotá seguramente diría lluvia, ¿sí? Por ahí un costeño, lluvia, pero se varía el sonido, pero sigue siendo la misma palabra. Entonces aquí hay una variación libre. Inclusive en la misma oración usted puede pronunciar sí y she en otra palabra y no hay ningún problema. Entonces usted puede elegir cada vez que esté esta secuencia si pronunciarla sí o she. No hay ningún condicionamiento, no es que seguido de tal sonido tiene que ser she y seguido de tal tiene que ser sí. No, siempre se puede elegir. Entonces no hace falta escribir esa diferencia, porque es una variación libre. Si uno escribe esa diferencia, ya le está condicionando a la persona que lee cómo lo tiene que pronunciar. En cambio así, uno lo escribe y usted lo puede pronunciar shie o sie, puede pronunciar si-su o shi-su, que significa esto. Entonces, aquí tenemos una variación libre. No es el caso anterior. Usted no puede elegir decir b. Siempre tiene que ser b. No puede decir m, tiene que ser m. No puede decir p, tiene que ser p. Ahí no es una variación, ahí hay un alófono fijo. En cambio aquí sí hay variación libre. En la segunda de she, ¿no le podría decir she también? Sí o she, pero no she. Lo que pasa es que la segunda era u, no i. Mira, vuelve al ejemplo. Aquí tenemos i, u. Esta variación de sh solo se da delante de i, no de u. Entonces, s siempre va a ser s. No va a poder variar a sh. Entonces puede ser, la variación va a estar en la primera sílaba. Si, su, shi, su. Sí. Asumo que si uno escoge que suene shi o shie, todas las va a pronunciar como shie, no unas como shie y otras como sie. ¿Sí? Pues eso depende de cada persona, ¿no? No, pero alguna regla. No, la regla es que usted puede elegir y que las dos están bien. Entonces, si de repente usted dice, ay, me encanta el sonido she, me fascina,
Me gusta mucho más que sí. Y cada vez que tenga la secuencia SI, lo voy a decir she, está perfecto. Y a otra persona va a decir, no, a mí me queda la verdad decir sí. Y voy a decir siempre sí. Y va a haber otro que va a decir a veces de una manera o de otra manera. Lo importante es que al conocer uno la regla, al momento de escuchar a las otras personas, no va a pensar, lo está pronunciando mal. Porque yo digo sí y él dijo she. No, está bien. Entonces, eso ya pasa a ser parte de lo que es el idiolecto. El idiolecto es la forma particular de cada persona de hablar. O sea, hay tantos idiolectos como personas hay en el mundo. Así hablemos el mismo dialecto, todos los hablantes del mismo dialecto hablan su único idiolecto. Entonces, esa elección ya pasa a ser parte de su idiolecto. Muy bien. Y tenemos una última regla con las dos consonantes M y N. Sucede en Chibcha algo que no sucede en español, que a veces tenemos una palabra que empieza con M o N, pero no va seguida de una vocal, sino de otra consonante. Y a veces pueden ser 2 o hasta 3 consonantes. Entonces es un poco difícil esa pronunciación. Por ello, entonces es posible que la M y la N, cuando están al principio de una palabra y van seguidas de otra consonante, se pueden pronunciar antecedidas por una I. Entonces, esta palabra, miren, tenemos una M, una P, una K y una W. Entonces, se puede pronunciar más fácil al agregarle I, ese sonido, decir umpquaka, umpquaka. Más fácil que si arrancáramos directamente la M, que también es posible, umpquaka, pero queda más complicado. Entonces, para facilitar la pronunciación, está esa regla de M, comienzo de palabra, seguida de consonante, que suene Esa no va a estar acentuada, va a ser bien suavecita. Umpquaka, umpquaka. Lo mismo sucede con la N. Tenemos N y una ZH. Entonces, unchona, unchona, unchona. Nunca va a tener el acento principal. Aquí el acento es grave, no está marcado porque sigue la regla general. Entonces la acentuación va a estar en la O. Unchona, unchona. Y la N esa va a tener esa I para que quede más fácil pronunciar la palabra. Unchona, umpquaka. Y eso es lo más cercano que hemos podido llegar hasta ahora con las fuentes que tenemos a la pronunciación chibcha. Es posible que en algún momento aparezca algún manuscrito nuevo, por ejemplo, que aparezca una fuente nueva y que nos lleve a replantear los sonidos. Entonces, esto nunca puede ser, nunca va a haber una palabra final en esto. Y como decíamos, todos estos postulados son de naturaleza hipotética. O sea, se han formulado y se han justificado desde las fuentes, de la metodología. Todas las referencias las encuentran en el trabajo, pero no hay una manera de decir 100% seguro, porque no hay hablantes nativos que confirmen. Pero bueno, se ha tratado de aproximarse lo más posible, siempre sabiendo que hay un margen de error. Entonces, vamos a poner un poquito a practicar esto con algunas frasecitas para que ustedes sientan, bueno, fuimos al taller y aprendí algo, salí diciendo algo. Entonces vamos a hacer unas frases para saludarnos, para despedirnos y para agradecer. Entonces, una manera de, cuando uno se encuentra con alguien, decirle showa, showa, recordemos, la CH, ¿qué hacíamos con la lengua? La llevamos hacia atrás, exactamente. Y tiene el sonido de sh, pero con la letra hacia atrás. Showa es una pregunta, va con acentuación ascendente. Showa, y ese significa ¿estás bien? A una persona, o también puede ser ¿están bien? Pueden ser a muchas personas. Y la respuesta va a ser showe. Y ahí afirma, con el wa pregunta y con el we afirma. Showe, ¿estoy bien o estamos bien? Entonces yo le voy a preguntar, ¿showa? Ahí está, y ustedes responden, showe. Showe.
Entonces, lo importante que no es ni chowa, no es la che del español, ni tampoco es showa, como la SH del inglés, sino que está la lengua recogida. Showa, showe. Luego hay una fórmula de despedida que es un poquito complicada de sacar al principio. Eso requiere su práctica porque, digamos, esta palabra no tiene ningún sonido ajeno al español. Lo que tiene son secuencias que no están en el español. Entonces, por más que los sonidos los conozcamos, tienen un orden, una secuencia que nos resulta muy ajena. Entonces tenemos haspqua, sihipqua, haspqua, sihipqua. No, o shihipqua. Sí, ya saben que con la SI pueden decir haspqua, sihipqua o haspqua, shihipqua. Entonces, la tendencia aquí es invertir esto y decir hapsqua, porque nos queda más fácil, pero no. Las cosas no son como nos queden más fácil, son como son. Entonces hay que practicarlo para haspqua. Yo estoy escuchando mucho diciendo hapsqua, haciendo la P primero, y no, tiene que estar la S y luego la P. Haspqua, sihipqua. Sihipqua. O haspqua, shihipqua. Ahí está, ese es hasta luego. Haspqua, sihipqua. Y una forma de agradecer es, miren, tenemos la N y luego una ZH al principio de la palabra. Entonces, a la N esta, ¿qué sonido le vamos a poner antes? Una I, no, una ahí está. Un chinga. Un chinga. Gracias. Un chinga. Un chinga, gracias. Hay distintas maneras de agradecer. Hay una manera de decir gracias por esto, pero bueno, ahorita estamos como las formas más básicas para ver la pronunciación. Entonces teníamos, vamos a repasar. Showa, showe, haspqua, sihipqua, un chinga, hata shoin, shokia, mikubunsuka. Muy bien, están hablando muy bien. Shokia, mikubunsuka. Vamos a leer. Shipsha fihistak, shokia, mikubunsuka. Están hablando muy bien en chipcha. ¿Sí ven? Entonces, y eso. Hablando en español digo chipcha, porque es el muisquismo. Hablando en chipcha voy a decir shipsha. Claro. Entonces, cuando estoy hablando en chipcha voy a decir shipsha. Cuando estoy hablando en español voy a decir chipcha. Exactamente. Entonces ahí está la diferencia entre el muisquismo y la palabra original. Van shipsha fihistak shonga shikubun. Entonces ahora podemos hablar en chipcha. Entonces, vamos a dejarlo. A ver, recuerden la F, ¿no? Con los dos labios. Van shipsha fihistak shonga shikubun. ¿Ven? Aquí tenemos un acento esdrújulo, por eso está marcado. Entonces, fan, shipsha fihistak, shonga, shikubun. A ver ustedes, atta, bocha, mika. Ahí está, shikubun. Muy bien. Shokia. Al final de la presentación va a haber una serie de links donde ustedes van a poder descargar gratuitamente material donde va a haber frases comunicativas, vocabulario, cantos para practicar. Entonces, pues, ya para terminar esta parte y antes de abrir la palabra para las preguntas, voy a compartir una pequeña oración que he compuesto, que tiene como nombre Rito Mestizo. Shizkuka afihichka, shiakubun suka. Shikuka apchisqua, mafie shikubu, shiupqua, shimisqua, ya mushiwan. Shipchahanas, shipukuch ashrensuka,
ya shihuskan suka. Sas bicha apuk shiam nipquas, shiapshivu suka. Sas bicha shiewa ipquo nipquasuka, ipquo shivusuka. Izwu okanshinga shi itas shipchinga. Entonces vamos a volvernos para ver la traducción. El espíritu de este territorio nos está hablando, nos está llamando. Hemos dormido mucho, estamos abriendo nuestros ojos, ya estamos despertando. Danzamos, nos alegramos, ya estamos retornando. El corazón de nuestros antepasados nos escucha, nos observa. ¿Quiénes son nuestros antepasados? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que observan? Eso es realmente lo que debemos preguntarnos. Un chinga. Un chinga. Bueno, y aquí van a quedar unos enlaces para que después puedan continuar. En la primera página tenemos una página en SoundCloud, ahí se pueden descargar, escuchar y también se puede descargar gratuitamente. Ahí hay cantos, oraciones, y en la descripción de la pista están las letras en chibcha y en español. En el segundo enlace tenemos la página de la Fundación Saquencipa de Villa de Leyva. Allí están los 3 niveles del curso disponibles en PDF y los audios en MP3. Y por último, una página en Facebook donde también subimos fotos con textos y se puede interactuar. Y pues ahí también se pueden, también estamos dictando talleres de lengua chibcha vía Skype, porque pues viviendo en Ráquira, pues a casi la gente le queda incómodo irse hasta Ráquira a tomar un taller. Entonces sí hay muchas personas que en este momento están tomando talleres vía Skype. Lo curioso es que no solamente en Colombia, sino que hay gente en estos momentos estudiando chibcha en España y en China. Pues son colombianos, pero estando muy lejos de su tierra, esta posibilidad del internet, de la tecnología, nos permite acercarnos de esa manera que personas a miles de kilómetros de su tierrita natal están aprendiendo la lengua de sus antepasados, de sus ancestros, sintiéndose muy cómodos con esta posibilidad. Entonces quedan invitados a visitar, descargar el material, comunicarse. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Diego y a Edison de Daga Media por pues todo el esfuerzo que ellos están realizando. Ustedes saben que ellos están haciendo esta película de manera independiente, dedicándole todo su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Entonces es muy importante apoyar este proyecto y que ojalá antes de fin de año ya pueda ver la luz esta película, que indudablemente va a dar que hablar por la animación, por la historia, por la lengua, por todo. Entonces, deseándoles a Diego, a Edison, la mejor de las suertes, buen viento, buena marea en este viaje. Y a todos ustedes, Fie un chinga. Muchas gracias.